Lección 11. La amenaza del secularismo. Dios les bendiga, queridos hermanos, en este día 3 de mayo de 2020. Nuevamente me dirijo a ustedes a distancia a través de este medio tan importante en el día de hoy para traer la enseñanza que corresponde a este día, que es la lección 11 y cuyo título es La amenaza del secularismo. Para eso quiero leer allá en el libro de Génesis 6:5, que dice de la siguiente manera: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y allá en el libro de Jueces 17:6 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el libro de Daniel 1:8 dice de la siguiente manera: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Dice la introducción de esta lección número 11, la amenaza del secularismo: hace 6 siglos, es decir, hace 600 años, era normal creer en Dios. Había fe, confianza, seguridad. Estaban convencidos, como dijo Pablo, en quién habían creído. Y en algunas regiones del mundo ha decaído en mucho el interés en la religión. Los avances de la ciencia y de la tecnología han hecho que el hombre desarrolle un sentido de autosuficiencia. Están haciendo a un lado de su vida al autor de la creación, al que bendice, al que salva, al que trae la lluvia temprana y tardía. El creyente en Cristo Jesús no debe deslumbrarse por los atractivos de este sistema mundano, no conformarse a este siglo, dice Pablo. No debe tratar de amoldarse a una religión que se ajusta a las demandas de la sociedad y no a los mandamientos de Dios, a los mandamientos divinos, sagrados. El creyente en Jesucristo debe desear el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo puramente mundanal, desechar todo lo que no edifica y no bendice. Pero ¿cómo contrarrestar, hermanos míos, o hacer contrapeso al secularismo que está amenazando la estabilidad espiritual de la iglesia de Dios? El expositor nos dice que debemos de testificar con eficacia la realidad de Dios y su soberanía universal. En el aspecto conceptual acerca de lo que es el secularismo, dice el expositor, es una palabra procedente del latín que puede significar 2 cosas: siglo o mundo. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo. No nos amoldemos a lo mundano, a lo vano, a lo efímero, a lo pasajero. En este mundo somos peregrinos que vamos viajando a la patria celestial, y nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestro buen servicio a Dios nos llevarán a esas moradas celestiales, siempre y cuando, queridos hermanos, vivamos una vida consagrada, vivamos una vida con decencia para servirle a Dios, vivamos una vida, hermano, que se apegue a lo divino y no a lo terrenal. Dice la otra definición: secularismo también se refiere a dejar lo espiritual y religioso y volverse a lo cotidiano, a lo mundano. Por eso es importante, hermanos, que pidamos sabiduría a Dios, que pidamos sabiduría al autor de la vida a través de su Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que buscando en el diccionario secular, la palabra secularización se define de la siguiente manera: es la transferencia de bienes eclesiásticos
a personas o entidades con fines utilitarios o profanos. Y la palabra profano dice que no es sagrado, no sirve para uso sagrado, sino puramente secular, que es contra la reverencia debida a la cosa sagrada o divina, que es libertinaje o muy dado a lo mundano. Profanar, dice el diccionario, es tratar sin respeto una cosa sagrada, es deshonrar, es prostituir. Eso es lo que nos advierte, hermanos, el expositor, la lección del día de hoy, en esta lección que se titula La amenaza del secularismo. El secularismo actual considera que la fe religiosa es una ilusión que está destinada a desaparecer por el gran avance de la ciencia y de la tecnología. Eso es lo que piensa, hermanos, el secularismo actual. Eso es lo que se dice, que la religión, la fe que hoy estamos viviendo, está destinada a desaparecer, está destinada a acabar, a terminar. Sus promotores en un principio hicieron, hermanos, la siguiente definición, particularmente hablando de la fe. Dice que ésta estaba garantizada y que se podía profesar sin temor la fe que la persona quisiera o deseara. Esos promotores, hermanos, en ningún momento estaban tratando de llevar a la iglesia a una situación tal como hoy se está llevando a cabo. El hombre abandona su fe en Dios y sus prácticas religiosas y cae en un enfriamiento espiritual. Y eso lo vemos sencillamente, hermanos, en el uso de los celulares. ¿Cuánta gente, hermanos, en las iglesias del día de hoy, y no me refiero particularmente a nuestro movimiento al que pertenecemos, lejos de estar escuchando una prédica, lejos de estar escuchando una alabanza, lejos de estar metida en la oración y en el ayuno, le están dando una importancia tal al uso de los celulares? Lo veo, por ejemplo, voy a hablar de mi familia. Tengo una sobrina, hermanos, que si lo mandan a hacer mandado, ella va con su celular, ella va distraída y de repente regresa a preguntar qué es lo que mandaron a hacer. Estas distracciones que vemos así muy palpables, hermanos, se da también dentro de la iglesia. Cuando la prédica, cuando la alabanza, cuando la enseñanza está en curso, hermanos. Hay hermanos que están más distraídos en lo que dice el celular, lo que dice la noticia o lo que te traen las redes sociales, antes que poner atención a lo sagrado, a lo divino, a lo que nos llevará a la patria celestial, a las normas establecidas por Dios. El hombre de hoy pretende construir un orden social mejor y más próspero. Eso es lo que piensan ellos. Vamos a construir un mundo mejor que el anterior. Vamos a construir un mundo mejor y más próspero para esta sociedad en la que estamos viviendo. Y este pensamiento del hombre está basado en la razón, en la ciencia y en la tecnología, pero sin la presencia de Dios. Los países que trataron de eliminar la religión, de olvidarse de Dios, lo vemos que hoy no son países más prósperos, pero tampoco, y este es algo importante que debemos tomar en cuenta, pero tampoco la inclinación del ser humano por lo religioso y espiritual ha disminuido. Y esto se debe, hermanos, porque Dios sigue teniendo el control todavía. Dios sigue siendo, hermanos, el motor principal de la religión, el motor principal, hermanos, de aquel que ha creído en Él. Por eso es que, hermanos, la religión no ha decaído, aunque los
que impulsan este secularismo traten de decirnos que el hombre va a acabar con su fe, que el hombre va a dejar de seguir a Dios, Dios no lo va a permitir. Dios tiene el control de nuestras vidas y es necesario que nos apeguemos, hermanos, que nos centremos en la preciosa palabra de Dios, en las enseñanzas que cada líder te trae, que cada líder te enseña. ¿Por qué es una amenaza el secularismo? El secularismo de hoy es la encarnación de un sistema mundano donde reina la maldad en contraposición a la voluntad divina. El secularismo actual tiene un espíritu destructivo, pecaminoso, divisionista, sutil, amenazante. Dice nuestra guía, tiene el espíritu de Babel. Como en los tiempos de Noé, la gente tiene un corazón inclinado a la maldad, dice Génesis 6:5. La sociedad no quiere nada con Dios, vive bajo su propia voluntad. Caín asesinó a su hermano Abel y se alejó de Dios. El hombre está decidiendo vivir bajo sus propios criterios y no vivir bajo las normas emanadas del corazón de Dios, como la gran Babilonia. Quisieron apartarse de Dios, quisieron hacer su propia ciudad, quisieron hacer una torre que llegara al cielo y Dios no se lo permitió. Asimismo hoy, hermanos, Dios no va a permitir que su iglesia, su verdadera iglesia, caiga en este secularismo. La sociedad moderna es producto del secularismo ateo, contrario a la fe cristiana. La sociedad moderna, esto es lo que quiere, que no haya iglesias, que no hayan cristianos, que no hayan hombres de fe. Este sistema secular dice que la sociedad es un mundo cerrado, gobernado por leyes naturales, donde se niega la acción de Dios en el mundo. Nosotros no podemos negar la acción de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos negar el mover de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos llena, Él es el que nos da la sabiduría para seguir adelante. El secularismo de hoy, dice nuestra guía, es antropocéntrico. Es decir, que la idea de este sistema es que el hombre base su existencia y su quehacer en la razón de existir por sí mismo. Pero nosotros sabemos que el único que existe por sí mismo es Jehová de los ejércitos celestiales. Es el único que vive por sí mismo, que no fue creado. No sabemos que Él es el único y el que nos da vida a nosotros. Toda la creación existe por su Creador. Ser ellos ley para sí mismos, es lo que dice el antropomorfismo. Ser ellos ley para sí mismos. Es una corriente filosófica, dice que el hombre de hoy se cree el rey del universo, el centro del universo. Por eso es que hoy se vive en un mundo fragmentado, con numerosos conflictos sociales, un mundo excluyente, carente de sensibilidad, deshumanizado. Cada quien hace lo que mejor le parece, como dice la Escritura en Jueces 17:6. Cada cual hace lo que su mente le dicta, dañados por el pecado. Hermano, no dejemos que esa corriente filosófica atrape nuestra mente. No dejemos que esta corriente filosófica nos lleve a hacer cosas contrarias a la voluntad divina. Hoy existe una sociedad llena de orgullo, envidiosa, egoísta, llena de rencores, inclinada siempre al mal, engañada por mentes perversas. No nos dejemos engañar, hermanos, no nos dejemos deslumbrar, no nos dejemos llevar por cosas atractivas que nada tienen que ver con lo espiritual. Es posible, opinan algunos expertos, que estos avances
científicos y tecnológicos, esta inteligencia artificial ejerza una tiranía sobre los humanos y lo lleven a una condición autodestructiva. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos de la sabiduría de Dios para no caer en esas trampas sutiles y destructivas. Pero ¿qué debemos hacer como creyentes? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer, hermanos, como miembros de una iglesia de creyentes en Cristo Jesús? Hermanos, aunque el secularismo viene con un empuje muy fuerte, es alentador saber que el número de creyentes en todo el mundo no ha disminuido. Dice nuestra guía que en 1960 habían 60 millones de evangélicos. En el 2010 la cifra aumentó a 600 millones de cristianos evangélicos. Esto según un estudio realizado por Brian Stiller. Pero si a eso se debe, hermanos, es que hay 5 factores muy importantes para que la iglesia no decrezca, sino que vaya en crecimiento. Y estos 5 aspectos son la maravillosa y poderosa presencia del Espíritu Santo con sus dones y ministerios para la iglesia. La Biblia como la única regla de fe y conducta para los creyentes. El surgimiento de verdaderos líderes autóctonos, fieles, honestos y llenos de fe y del Espíritu Santo. La participación activa de todo creyente comprometidos con la gran comisión. La visión integral en las necesidades del ser humano. Estos son los puntos básicos, hermanos, que han hecho que la iglesia no caiga, que la iglesia no se detenga, sino que siga adelante. Porque hay un Espíritu Santo que activo en nuestras vidas, que nos lleva, hermanos, a consagrar nuestras vidas, pero sobre todo a seguir creyendo y a seguir haciendo la voluntad de Dios. Ante este secularismo radical que amenaza la estructura fundamental de la iglesia de Dios, debemos mantener nuestro centro de identidad con Dios. No nos dejemos llevar por lo vano, por lo superfluo, por lo atractivo, por lo novedoso. Seamos verdaderos creyentes que no se dejan llevar por cualquier corriente de doctrina. Seamos creyentes, hermanos, que no vamos tras lo protagónico, que no vamos tras un evangelio barato, tras un evangelio que se acomode a nuestra manera de ser y de pensar. Porque el verdadero protagonista finalmente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que los jóvenes hebreos no se dejaron contaminar por nada. Pongamos una resistencia a toda tentación que pueda destruirnos, que ponga en peligro nuestra salvación. Juan 17, 13 al 18 dice: vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Los creyentes de Cristo Jesús sí vivimos en este mundo, pero finalmente somos peregrinos que viajamos hacia esa patria celestial. Pero para que lleguemos a ella es necesario, mis amados hermanos, vivir una vida conforme a la voluntad divina. No nos conformemos a este siglo, dice Pablo en Romanos 12:2. No nos volvamos a esas fábulas profanas que hoy en día se están infiltrando en las iglesias. Y dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Seamos de los creyentes, hermano, que permanezcamos para siempre, porque su palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, este llegará a la morada celeste, este verá a Dios cara a cara, este, hermanos, alcanzará la vida eterna. Pidamos a Dios que nos conduzca a un mayor conocimiento de su voluntad divina. No vayamos en busca de ofertas religiosas, de iglesias emergentes que no te ofrecen nada espiritual, sino todo lo contrario. Te están llevando a un mundo de lo vano, de lo sutil, de lo perecedero. Seamos fieles a Dios y a nuestra organización. No quitemos nuestra visión de aquello que nos ha dado resultados positivos. Sigamos adelante. No nos dejemos llevar por otras religiones, hermanos, que te aconsejan que te vayas para allá. Sé tú mismo con Dios y con todos los valores espirituales y morales que se te han enseñado, que has aprendido, que has leído, que has escuchado. Arráigate más en Cristo y en su palabra. Ayuda a tus hermanos con tus sanos consejos. No te dejes llevar por lo terrenal. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No te dejes llevar por religiones raras que están apareciendo. Ama la obra del Señor y a sus líderes. No permitas que este secularismo radical mengue tu fe. Hermanos, estemos atentos a los aconteceres de este siglo. No nos conformemos a ello, quiere decir que no nos volvamos hacia el mundo. No dejemos que las cosas mundanas entren a nuestra vida para que después lo llevemos a nuestras iglesias. Por eso les digo, hermanos, pidámosles a Dios sabiduría, que ese Espíritu Santo nos guíe y nos lleve finalmente a esa patria celestial que tanto anhelamos. Este siglo, el que estamos viviendo, hermanos, está lleno de situaciones raras. Lo estamos viviendo hoy con los problemas que están pasando. Eso ya lo sabíamos, porque la palabra nos dice que van a venir cosas peores. Sin embargo, hermanos, hablando de lo tecnológico, de lo científico, si no se usan con propiedad, si no lo sabemos usar, mejor no lo hagamos, hermanos. Quizá hoy yo lo estoy haciendo a través de este medio y estoy reconociendo que sí es bueno, pero también todo tiene su medida, todo tiene su justa medida. Cuando vayamos a la iglesia, hermanos, tratemos de ser lo más reverentes. Tratemos de ser, hermanos, lo más honesto posible en escuchar la palabra, en alabarle, en glorificarle. Que este secularismo radical que amenaza sutilmente a las iglesias no nos lleven por ese camino. Seamos fieles al Señor. Sigamos adelante, hermanos, con nuestra fe arraigada en Jesús. Sigamos adelante, amemos la obra. Ayudemos al necesitado a la medida de nuestras posibilidades. Ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y comprendamos, hermanos, que todo avance tecnológico y científico no siempre va a ser malo, pero que sí, todo aquel que no lo sepa usar va a caer en este secularismo. Finalmente terminará enfriándose y yéndose de la iglesia o perdiéndose. Ojalá, hermanos, que ustedes lean su guía, lean la palabra y que puedan entender qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de esa enseñanza. Dios les bendiga y les guarde. Quiero hacer una oración para dar por terminada esta enseñanza. Padre que estás en gloria, sin duda, Señor, que cada tema, cada artículo que viene en los expositores, en la enseñanza, basada en los principios divinos de tu palabra, son una advertencia, son una enseñanza que debemos apreciar.
Ayúdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos de todo aquello que es contrario a tu voluntad divina. Y que podamos seguir adelante. Como dice el himnólogo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque tú nos ves, tú nos guías, tú nos llevas de la mano, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, esperando que esta enseñanza, así a distancia, Señor, sea una bendición para mis hermanos, como lo es para mi vida. Amén y amén.